Hola, muchas gracias por haber llegado hasta este video. Esto es una comunicación pregrabada en el marco del Congreso Monteiro 2021. Agradezco al Comité Científico por haberme aceptado la propuesta. Eh, Quiero hablarles de los siguientes tres de resultados que están dentro de estos artículos. Este está publicado en 2019 y estos dos están bajo revisión y son en colaboración con Renato Bettiol y Paolo Piccioni. Eh, Empecemos introduciendo el laplaciano en una variedad riemanniana compacta que la vamos a asumir siempre conexa y sin borde. Tenemos un operador diferencial muy particular, es el operador de Laplace-Beltrami, que por supuesto en Rn se reduce al Laplaciano, a menos en realidad al Laplaciano normal, que es la suma de las derivadas segundas. Y se tiene que, por diversas propiedades del operador, el espectro termina siendo no negativo, más aún, solo tiene un autovalor cero, está el autovalor cero con multiplicidad 1 y después todos los otros positivos. También autovalores positivos y es discreto, se van al infinito esta secuencia cuando K lo hace. También no se puede acumular en ningún punto. Y el primer autovalor, este, que vendría a ser el autovalor positivo más chico, tiene una gran importancia tanto analítica como geométrica. Y en esta charla nos vamos a dedicar más a la parte de las consecuencias geométricas. Eh, Comencemos describiendo un poquito, repasando qué es una variedad riemanniana homogénea. Es cuando el grupo de isometrías actúa transitivamente sobre ella. Y si fijamos G es un grupo de Lie compacto actuando de manera isométrica y transitiva, no necesariamente todo el grupo de isometría, puede ser más chico, y toma el estabilizador en un punto, esto va a ser un subgrupo cerrado de G, toma en cualquier punto, entonces nos quedan las siguientes identificaciones. Esta variedad nos queda identificada como las coclases en G sobre K, y más aún, el espacio tangente en el punto S fijo nos queda naturalmente identificado con P, donde este P es un complemento ortogonal de la subálgebra, en el álgebra del IG, el complemento ortogonal de K, ¿está bien? Con respecto a cierta métrica. Y más aún, todas las métricas G invariantes, porque puede haber más de una, todas las métricas G invariantes en M, quedan en correspondencia con algo, con los productos internos A de K invariantes en P. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene una variedad fija y quiere encontrar todas las métricas homogéneas, lo que primero tiene que hacer es clasificar los grupos de Lie compactos que actúan de manera suave y transitiva en M, y luego estudiar para cada caso esta relación, y luego, por supuesto, hay que chequear que las isometrías que hay entre las distintas realizaciones. ¿Está bien? Y este trabajito de acá al final para las esferas ya está realizado, entonces pasemos a, y en particular la clasificación de las esferas homogéneas, ya está hecha, la hizo Schiller en los 80. Eh, eh, una forma de realizar una esfera de cualquier dimensión es esta, este grupo sobre este. Acá es simplemente, si esto piensan como vectores en Rn más 1, simplemente es multiplicar a izquierda. Y de esta manera solo aparecen las métricas redondas, solo las redondas, ¿está bien? Y cuando n es par, vamos a tener que esta es la única forma. Entonces el caso par no es muy interesante en este problema. Pero en el caso impar aparecen muchas otras cosas. Fíjense que acá achicamos un poco el grupo, SUR más 1, y ya logramos que aparezcan dos parámetros. ¿Está bien? Las métricas G invariantes acá ya tienen dos parámetros. O sea, uno salvo motesia, salvo múltiplos positivos de la métrica. Tenemos una curva. ¿Está bien? Que esa curva geométricamente la podemos pensar como tenemos la fibración de Hopf, este es el espacio total, el espacio base y la fibra. ¿Está bien? En cada punto de acá tenemos una fibra, y si dilatamos las métricas redondas de la esfera del espacio total
pero solo a lo largo de la fibra S1, ¿está bien? Nos van a dar nuevas métricas homogéneas. Y esa es la curva, salvo homotecias, esa es la curva que tenemos a partir de este parámetro libre. En dimensión 3, además de esa, porque fíjense si ponen S igual a 1, tienen esta curva, que de hecho se llama la esfera de Berger, pero hay otro parámetro libre. Y una forma mejor de verla es, como la esfera de dimensión 3 es difeomorfa en SU2, entonces las métricas homogéneas terminan siendo las métricas invariantes izquierdas, y no es difícil ver que, salvo isometrías, hay tres parámetros. ¿Está bien? Cuando, siguiendo en dimensiones congruente a 3 módulo 4, achicamos de vuelta el grupo y nos quedan 4 parámetros. ¿Está bien? Y en este caso la descripción geométrica es la siguiente. Tenemos esta fibración de Hopf, acá ahora el espacio base es el espacio proyectivo, pero cuaterniónico. Y la fibra, acá nos queda una S3. Una S3. Entonces, a esta S3 tenemos estos tres parámetros para cambiarle la métrica. Entonces, esos tres parámetros más el cuarto de las homotecias nos dan estos cuatro parámetros. A grandes rasgos, esos son los cuatro parámetros que aparecen aquí. Y luego tenemos este caso excepcional, este grupo, el embedding de este grupo acá no es nada simple, no quiero dar detalles para no perdernos, pero en definitiva hay dos parámetros. Hay dos parámetros de esta forma, escribiendo S15 de esta forma. También se puede escribir de esta forma, tenés 4 por allá y tenés 2 más acá. Y la única intersección en ellos es la métrica redonda. Y geométricamente es esta figuración de Hopf, esta que es la más, menos intuitiva, digamos. Lo que variamos acá es la métrica redonda. Solo la métrica redonda en la esfera de dimensión 7 se puede variar acá. ¿Está bien? Bueno, con respecto al lambda 1, al primer autovalor del laplaciano, para esto, que no lo dije, pero la métrica redonda es la métrica simétrica, entonces el primer autovalor del laplaciano se conoce hace mucho tiempo. En dimensión 3, Urakawa determina explícitamente el lambda 1 para las tres esferas de Berger, que son, recuerden, si ponen n igual a 1 acá, tenemos este fibrado, entonces la variación canónica acá nos da dos parámetros, o una curva si quieren, salvo mutesias, y Urakawa explicitó el lambda 1 para esas esferas, o sea, de los tres parámetros para dos, y fue muy importante en su momento esto porque dio una conjetura de Marcel Berger de que esto no es acotado, ni superiormente ni inferiormente. Este funcional es invariante por homotecias y no es acotado. En dimensión 2 sí lo es. Bueno, Bettiol y Piccione en un paper muy lindo del 2013 calcularon explícitamente el primer autovalor para este caso, que tiene dos parámetros, usando el método de Berger-Bergerie y Bourguignon. Calcularon para ese, también para este, que tiene dos parámetros, y también para este, pero solo, acá recuerden que teníamos cuatro parámetros. Bueno, ¿por qué cuatro? Porque tenían tres parámetros acá. Pero si esos tres parámetros los ponen iguales, o sea, son en realidad las métricas redondas las que están variando acá, en la tres esfera, nos quedan dos parámetros y para esos dos sí calcularon explícitamente el lambda 1. ¿Ok? Entonces, en estos trabajos lo que hacemos es completar, en estos casos que están azules, los casos que todavía no se sabe la expresión explícita para el lambda 1. ¿Ok? Entonces, pasemos muy rápidamente a cuál es la expresión en cada uno de esos casos. En dimensión 3, recuerden, esto es difio a SU2, un grupo de Lie compacto, simple, muy lindo, no fácil, pero simple. Y bueno, hay una forma que no quiero entrar en detalles, pero lo escribí acá, así que voy a hacer un poquito de tiempo para que lo lean, pero
hay una forma de escribir cualquier métrica G invariante acá o cualquier métrica homogénea acá, salvo isometrías. ¿Está bien? Y con respecto a esos parámetros, la expresión que está dado en el paper este, para el primer autovalor, es una expresión explícita. ¿Está bien? Es manejable, digamos, no hay cosas raras. Es bien preciso. Y la multiplicidad también. ¿Está bien? Es 4, 7, 3, dependiendo de cuándo esos dos números, de cuál es más grande uno de ellos, estos dos. ¿Está bien? Y en dimensión 4n más 3, que era lo que nos faltaba, la realización de la esfera es un poquito más complicada. Recuerden que era de esta forma. Entonces, aquí tienen es como realizarlo a este grupo G como matrices con coeficientes de los cuaterniones y el álgebra también. Entonces aquí queda un poquito la representación de isotropía, que es la que te dice cuáles son todas las métricas homogéneas. Acá en el P1 el K actúa de estándar, con la representación estándar, y acá actúa trivial, porque acá no hace nada acá, y esto tiene dimensión 3, son como los imaginarios los elementos imaginarios en los cuaterniones. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, aquí está explicado cómo se escriben las métricas estas. Tiene 4 parámetros A, B, C, S en este, son todas las métricas homogéneas, salvo isometría, son de esta manera. Y de vuelta, el lambda 1 está dado de una forma muy precisa con respecto a esto, muy explícita con respecto a estos parámetros. ¿Está bien? Es el mínimo entre estos tres números. Y ¿qué quiere? La multiplicidad va a ser esta cuando este número es menor estricto, estos dos, y lo mismo con este y este. Y cuando se pueden dar igualdades, cuando estos dos números son iguales y menores estrictos a este, bueno, va a ser, la multiplicidad va a ser la suma de estos dos. Y lo mismo con cualquiera de los dos que se elijan, e incluso los tres. Se puede dar que estos tres números son iguales y la multiplicidad va a ser la suma de esos tres. ¿Está bien? Bueno, el procedimiento a grandes rasgos. Quiero dar más o menos la idea de cómo se trabaja aquí. Y van a ver cómo la teoría de Lie, más precisamente la teoría de representaciones del grupo de Lie compactos, es la que ayuda muchísimo, la gran herramienta. Tomen una representación irreducible, que es de dimensión finita porque es compacto, y fíjense, le asocian a cualquier elemento de esta representación. En realidad no es una representación porque dice K invariante por K, bueno, de este espacio vectorial, le asociamos una función suave en G sobre K. Cuando hablamos de funciones suaves siempre son a los números complejos. Fíjense, este elemento le asociamos esta función que al evaluarse en la clase de X, en G sobre K, nos da esto. ¿Está bien? Fíjense, este pi de X actúa en B, entonces esto vuelve a caer en B. En realidad hasta lo deja invariante a este. Y phi lo convierte en un número. Entonces esto da 0. Da un número complejo. Esto es realmente una función que va de acá a C. Y Urakawa probó que cuando le aplicamos el laplaciano asociado a una métrica G invariante acá, a una de estas funciones muy particulares, de la forma que actúa es solo actúa en este pasito. Esto es una expresión algebraica, digámosle, el laplaciano es algo que viene del análisis, bueno, como que quedó de una manera algebraica, así. ¿Está bien? Y este es un operador lineal de dimensión finita, es una matriz, ¿está bien? Lleva esto en sí mismo, esto es lo que deja invariante. Este operador es el que deja invariante. ¿Y quién es esto? Bueno, es un elemento del álgebra universal envolvente que para llevarlos a algo que seguramente conocen, cuando K es trivial, y cuando la métrica es menos la Killing, la métrica estándar, esto no es otra cosa que el elemento de Casimir.
el famoso elemento de Casimir que vive en el centro. ¿Está bien? Y la dificultad de esto es que cuando esta métrica no es esa, cuando no es normal, cuando la métrica no es normal, esto no vive más en el centro. Esto no vive más en el centro. Entonces calcular esto, por más que sea una transformación lineal de dimensión finita, no es fácil calcular su aspecto. ¿Está bien? De allí la dificultad. Para cuando la métrica es normal, esto sí es calculable, en términos de teoría de Lie, relativamente simples, pero no para una métrica no normal. Y veamos la siguiente observación. Fíjense, esto de vuelta es una matriz, un endomorfismo de algo de dimensión finita. Entonces tomen un autovector de esto. Entonces fíjense que cuando le aplicamos el laplaciano, cuando hacemos así, como esto es un autovector, aparece el lambda, y el lambda, como todo esto es lineal, sale afuera, o sea, es un autovalor del laplaciano. ¿Está bien? Y más aún, el teorema de Peter y Weyl nos dice que basta trabajar con solo estas funciones, porque todo esto varía solo para estas funciones particulares, pero justamente eso es lo que nos dice el teorema de Peter y Weyl, que esta forma una base ortonormal. Una base ortonormal está formada por cosas cosas aquí. Y entonces lo que nos dice es que el espectro es como la unión de los espectros de cada uno de estos. Cada elemento acá, cada lambda acá va a estar repetido esta cantidad de veces. ¿Por qué? Porque fíjense que acá no le pedimos nada a phi. Puede ser cualquier elemento de pi estrella. Entonces, de ahí esa cantidad. Y en particular el menor autovalor de esto va a ser el mínimo de cada uno de esos. Le sacamos la representación trivial porque es la única que da el autovalor cero. ¿Está bien? Ahora, una observación. Para representaciones simples, chiquitas, de dimensión baja, llámenle como quieran, algunas veces esto se conoce fácil y en particular su espectro, pero no para todas, no para todas. Entonces, la idea es trabajar con algunas representaciones de dimensión baja que se pueda calcular y después para el resto dar cotas inferiores de alguna forma. ¿Está bien? Por ejemplo, en dimensión 3 teníamos este enunciado. Este número es el autovalor, primero, las representaciones irreducibles de esto están parametrizadas por los enteros. Hay una dimensión 1, 2, 3, 4, 5. La dimensión 2 da este autovalor. Y la dimensión 3, el menor autovalor, es este. Y de 4 para adelante, lo que se logró probar con un teorema que se llama el teorema de los círculos de Gershgorin, es que el menor autovalor de 4 para adelante es mayor o igual a estos dos. Entonces solo basta quedarse con eso para encontrar el mínimo. ¿Está bien? A grandes rasgos quería explicar eso, pero no quiero dar más detalles. Y así pasamos hacia las aplicaciones. La primera aplicación es de geometría espectral inversa. Probamos que en dimensión 3, si fijamos la 3 esferas, o si fijamos el espacio proyectivo real de dimensión 3, si tienen dos métricas homogéneas isospectrales, eso quiere decir que todo el espectro coincide de esos dos, entonces son isométricas. Es como que el espectro distingue a todas las métricas. En general eso no es cierto, existen variedades isospectrales y isométricas, pero no en este caso. ¿Bien? Es como que estamos diciendo que podemos oír a las métricas homogéneas en sí mismas, ¿no? En ese conjunto. Bueno, cabe mencionar acá que, aunque acá dice 2001, Benjamin Smith y Craig Sutton, los dos últimos autores de esto, ya habían probado esto en el 2014, en un preprint que nunca publicaron y que convirtieron a lo largo de los años, sumando a Samuel Lin, en una serie de papers con objetivos mucho más grandes, están estudiando no solo las métricas homogéneas, sino localmente homogéneas de dimensión 3. ¿Está bien? Y en este paper, que es el segundo de la serie, probaron, pusieron este resultado, pero prueban muchas otras cosas, localmente homogéneas.
acá nos restringimos a homogéneo. Bueno, y en particular cuando yo comencé a probar, esto está publicado en 2019, pero cuando comencé a probar esto, yo ya sabía que era cierto. Eso quería mencionarlo. Bueno, en dimensiones mayores probamos junto a Renato Bettiol y Paolo Piccioni que dos métricas homogéneas no solo en las esferas, sino en cualquier espacio simétrico de rango real 1, o sea, esfera, espacio proyectivo real, complejo, cuaterniónico o el de Cayley, son isométricas. Y dos métricas no necesariamente lo mismo. Puede ser una métrica acá homogénea y una métrica acá homogénea. Bueno, si son isospectrales, entonces no existen en ese caso. ¿Está bien? Y esto lo probamos en dimensión 3. Se usó los invariantes espectrales más conocidos, que son el volumen y la curvatura escalar. Estas son métricas homogéneas, entonces la curvatura escalar es constante. Y el primer autovalor. Y acá no fue tan fácil, se tuvo que usar varios autovalores. ¿Está bien? Bastante más tediosa fue la demostración en este caso. Como segunda aplicación, recuerdo que el problema de Yamabe dice que para una variedad diferencial, una variedad riemanniana, digamos, variedad riemanniana, dimensión 3 o más, en la clase conforme de esa métrica, siempre va a haber otra métrica riemanniana que tenga curvatura escalar constante. Eso es lo que dice el problema de Yamabe, el cual está resuelto desde hace varios años. Ya se sabe que existe una. Y la pregunta natural que surge es si pueden existir más de una. ¿Está bien? En la misma clase conforme, ¿pueden existir más de una métrica con curvatura escalar constante? Bueno, Bettiol y Piccioni, justamente los dos coautores en estos trabajos, habían probado en 2013 que en las esferas, para una métrica, pero no tiene que ser la redonda, para una métrica homogénea que satisface esto, entonces la métrica es localmente, esta solución, por ser homogénea, tiene curvatura escalar constante, es una solución, pero más aún es una solución localmente rígida. Quiere decir que dentro de la clase conforme va a haber un entornito chiquito, de tal manera que allá adentro no hay ninguna otra curvatura no hay ninguna otra métrica con curvatura escalar constante, salvo la homogénea que ya teníamos y las curvas homotéticas de esa. ¿Está bien? Entonces ellos habían logrado probar que para las esferas de Berger cumplían esto. Y bueno, en dimensión 3 lo que hice acá fue simplemente chequear que esto valía, esto es fácil de calcular, esto ya tenía una expresión y simplemente hice eso y salió que todas son localmente rígidas. Y en dimensiones mayores lo que hemos hecho en el primer artículo en colaboración es que, bueno, recuerden que el lambda 1 es el mínimo entre estos tres. Y lo que probamos es que esta igualdad se da, estamos en dimensión 4n más 3, esta igualdad se da cuando el lambda 1 se realiza acá, cuando este número es menor estricto a estos números. ¿Ok? Y estudiamos un poco la hipersuperficie que da esta igualdad, y fíjense que para un lado de la hipersuperficie, cuando tengamos esto, van a ser todas localmente rígidas, y para el otro no se sabe. Puede que sí, puede que no. En generales no. Y bueno, estudiamos, para ver más detalles, van a ver el paper, pero estos serían como unos grafiquitos de esa hipersuperficie. ¿Está bien? Vamos hacia la última aplicación, pero primero necesito volver de vuelta a las fibraciones de Hopf. Y solo tomemos la variación canónica, que quiere decir que, bueno, acá como antes, variamos esto, las métricas redondas acá, y acá, recuerden que tenemos tres parámetros para variar, pero no, háganlo a los tres parámetros iguales, o sea, variemos la esfera redonda, entonces nos quedan estas métricas que las unificamos, escribimos todas así, de esta manera. Fíjense que
Acá el K puede ser CH o el número de Cayley, entonces queda, lo escribimos a estas tres de esta manera unificada. Confíen en que esto está bien. Y lo que probamos es todo el espectro de estas variedades, de estas esferas de estas esferas homogéneas, pero todo, no solo el primer autovalor, todos. Acá P y Q varían por los enteros no negativos, y acá tienen, esta es la expresión explícita para todos ellos. ¿Está bien? También hay una expresión uniforme para la multiplicidad de esto, pero no es una fórmula tan elegante como esta, entonces preferí no incluirlo, pero pueden ir al artículo. Y quería mencionar que cuando Q es 0, esto representa, fíjense que todo esto se anula, no depende del T, y es porque son los autovalores que se llaman básicos, que provienen en realidad de autovalores de acá. Si nosotros tenemos un autovalor de acá, tenemos una autofunción, entonces hacemos la composición, eso va a volver a ser una autofunción. ¿Está bien? Bueno, las esferas, tomemos un espacio simétrico de rango real 1, puede ser compacto o no compacto, acá me olvidé de poner simplemente conexo. Entonces tenemos estos, y tomamos las esferas geodésicas. ¿Qué son las esferas geodésicas? Bueno, fijen cualquier punto en este espacio simétrico, entonces tomen los puntos que están a distancia r, con respecto a la métrica simétrica, ¿no? Entonces, esta esfera geodésica va a tener curvatura constante cuando M es la esfera de curvatura constante o el espacio hiperbólico. ¿Está bien? Pero en los otros casos no va a tener curvatura constante. ¿Y quiénes van a ser? Precisamente las métricas de las cuales hablamos recién. Estas métricas. Estas métricas. Fíjense que para los casos compactos, el R lo tomamos menor a pi sobre 2, porque justamente de la manera que tomamos la métrica acá, con curvatura seccional, el mínimo es 1, entonces el diámetro es pi sobre 2, si tomamos más grande que el diámetro va a ser todo, no tiene mucho sentido, entonces para estos R, fíjense que nos da las métricas, pero con T menor a 1. ¿Está bien? Haber achicado la fibra. Y para los casos no compactos, los hiperbólicos, es agrandar la fibra. ¿Está bien? Entonces estas son las caracterizaciones de las esferas geodésicas. Consideremos ahora todas, salvo la primera. La primera terminaba siendo la misma. Y fíjense que vamos a estudiar como tercera aplicación la resonancia de estas esferas geodésicas. O sea, en general, una esfera geodésica se dice resonante si existe una sucesión de radios RJ y una sucesión de esferas embebidas sigma J que convergen acá, convergen a esta fija, con curvatura media constante, y que no es congruente a la esfera con ese radio. ¿Está bien? Si tenemos todo eso, esto se llama resonante. ¿Está bien? Genéricamente las esferas son no resonantes. Y lo que probamos es que en el caso compacto, una esfera de radio R, recuerden que R es menor a pi sobre 2, es resonante si solo si es de esta forma muy particular. ¿Está bien? Localizamos exactamente dónde, para cuáles radios no son resonantes. ¿Está bien? Y acá tienen los parámetros que habíamos dado recién. Para más detalles vayan al artículo. Y para los casos no compactos, los hiperbólicos, esto en parte ya se sabía, estas esferas geodésicas nunca son resonantes. Nunca son. ¿Está bien? Esto proviene de resultados clásicos también, parte de esto. Y una observación es que en este caso compacto ya sabían ellos, Bettiol y Piccione, que había infinitas radios resonantes. ¿Está bien? Había infinitos.
pero en este resultado localizamos exactamente dónde están todos. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. Muchas gracias